Buenos días, mi grupo les va a hablar sobre la política monetaria que tiene el Banco de la República. El grupo está conformado por señor Alejandro Díaz, Carolina García, Marcela Maya y quien les habla Jimena Martínez. Les voy a comenzar hablando sobre las estrategias de inflación como objetivo en Colombia. Bueno, pues como les explicaba anteriormente, el tema que les voy a hablar es la estrategia de inflación objeto en Colombia. Como vemos, estamos en la página del Banco de la República y la página del Banco de la República nos especifica que se trata de la política monetaria. Entonces, la política monetaria en Colombia se rige por un esquema de inflación objetivo, cuyo propósito es mantener una tasa de inflación baja y estable y alcanzar un crecimiento de producto acorde con la capacidad potencial de la economía. Esto significa que los objetivos de la política monetaria combinan la meta de estabilidad de precios con el máximo crecimiento sostenible del producto y del empleo. Lo que trata la política monetaria es que quieren mantener una inflación baja para que los precios se permanezcan estables, pues de acuerdo, o sea, que los precios permanezcan de acuerdo a la economía que tiene el país. También lo que quiere es que haya una mayor estabilidad de producción, que la producción sea sostenible y que esto genere una mayor cantidad de empleos. Lo que busca es que nosotros tengamos una mejor estabilidad y un mejor bienestar. Entonces, pues es como ellos lo que quieren es igualar la inflación con la economía que tienen pues, la población colombiana, con la capacidad de producción que tiene y con la capacidad de empleos que hay. La política monetaria la implementó la Junta Directiva del Banco de la República, más conocida como la JDBR, pues lo que busca es a un largo plazo bajar la inflación a un 3% y pues es como una de las metas que se plantea, pues que la inflación sea del 3% a los precios del consumidor. También la página del banco nos muestra cómo es la toma de decisiones que tienen ellos. Entonces lo que hacen ellos es hacer un pronóstico frente a las metas que tienen con el nivel de inflación que hay en el momento. Pues el resultado después de la evaluación, si ven que existe riesgos, entonces y ven que la inflación se esté desviando de la meta que ellos tienen, el Banco de la República interviene. Entonces, ese es el tipo de decisiones que ellos están tomando, pues para que la política monetaria que están planteando en este momento, pues no sea. Bueno, aquí vemos un archivo en PDF que habla de la estrategia que tiene el Banco de la República. Entonces dice que busca mantener una tasa de inflación baja y estable, lo que yo les explicaba anteriormente, así como alcanzar niveles del producto cercanos a su valor potencial. Asimismo, la política del banco contribuye a la preservación de la estabilidad financiera y del sistema de pagos. La flexibilidad cambiaria es considerada un elemento fundamental para el logro de estos objetivos. En primer lugar, en un régimen con flexibilidad cambiaria, la tasa de cambio opera como una variable de ajustes ante los choques que recibe la economía, reduciendo la volatilidad de la actividad económica. Entonces, lo que hace acá es como evitar que cuando pues no son fijos, la inflación no es fija porque pues los precios están subiendo en todo momento. Entonces, lo que hace él es que cuando hay un choque, así como lo está especificando acá, lo que quiere hacer es que el choque no sea tan fuerte para nosotros los colombianos y que pues podamos como ver llevadero ese cambio en la inflación. Bueno, entonces ya les hablé de la estrategia de inflación objetiva en Colombia. El tema que sigue es la toma de decisiones de política monetaria en un ambiente de incertidumbre. Entonces, como nos dice la página del Banco de la República, para la toma de decisiones de política monetaria es indispensable contestar dos preguntas fundamentales. ¿Cómo está la economía y hacia dónde va la economía? La necesidad de evaluar el estado de la economía, tanto en el presente como en forma prospectiva, obedece a que los instrumentos de política monetaria actúen sobre la economía de forma lenta. Eso es lo que se conoce como los mecanismos de transmisión a través de los cuales los cambios en la tasa de interés de política afectan las demás tasas de interés de mercado con un rezago variable que puede llegar a ser de 6 trimestres. La respuesta a cada una de estas dos preguntas involucra un importante grado de incertidumbre por las siguientes razones. Primero, información sobre la mayor parte de las variables económicas. Entonces, lo que ahí está hablando es cómo está tomando las decisiones,
el Banco de la República a través de esta política. Entonces, primero los tenemos que informar, pues, del PIB, del empleo, cómo está, y del comercio internacional, porque esto también afecta mucho lo que es, pues, los temas de inflación. Otra pregunta, pues, otro ítem que tenemos que tener para responder estas dos preguntas, dice que la brecha del producto o el crecimiento potencial de la economía, la tasa natural de desempleo, la tasa de cambio real de equilibrio. Estos son factores muy importantes porque son los indicadores directos de que la inflación sube. Entonces, otro factor que tenemos que tener en cuenta para responder estas dos preguntas, en la mayoría de los casos es difícil predecir el origen, los efectos, la persistencia y la magnitud de los choques que enfrenta la economía. Algunos ejemplos de choques son cambios de las tasas de intereses externas o en los flujos capitales, variación de los precios internacionales del petróleo, del café, del carbón y de otros bienes básicos de exportación, condiciones climáticas que pueden afectar la oferta de alimentos. Entonces, pues es como lo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros sabemos que, bueno, si acá hay digamos, una catástrofe climática como las heladas, pues obviamente la oferta que hay en este momento nacional de los productos, pues no va a alcanzar a abastecer todo. Entonces, eso también afecta mucho a la inflación. Dice que bueno, acá habla que de otra parte, el alcance y los efectos de la política monetaria no siempre son predecibles, ya que dependen de la expectativa de los agentes sobre el comportamiento futuro de las tasas de interés, las tasas de cambio, la actividad económica y la inflación. Los rezagos en la transmisión de los cambios de la política monetaria sobre las tasas de interés del mercado, la demanda de la economía y demás variables económicas. La posibilidad de que no siempre operen los mismos mecanismos de transmisión ni que su potencia sea constante. Habla también de qué hace el Banco de la República para tomar acciones y reducir pues la incertidumbre que pues de los casos que acabamos de ver ahorita. Entonces dice que enfatiza su comportamiento de alcanzar la estabilidad de precios. Entonces, como objetivo primordial de la política monetaria, incumplimiento de su mandato constitucional, anuncia metas de inflación, que es lo que pues les acabé de decir, que la meta que tiene a largo plazo es reducir la inflación a 3%. Análisis de diversos indicadores económicos. Entonces usa una gran variedad de modelos con diferentes enfoques estadísticos y de pronósticos estructurales y de simulación para mejorar su capacidad de predicción económica. Ahí lo que nos está mostrando es los indicadores que se pueden tener en cuenta en este caso, es que lo que es el archivo Excel y los que hay en PDF. Realizar análisis de sensibilidad, entonces evaluar riesgos, un ejemplo que coloca ahí, analizar cómo cambian los pronósticos de la inflación ante diversos escenarios de condiciones domésticas e internacionales. Mantiene un equipo técnico de primer nivel, actualizado en los desarrollos más recientes del análisis y de las técnicas económicas a nivel internacional. Realiza investigaciones que contribuyan a entender el funcionamiento de la economía y a desarrollar mejores metodologías de análisis. Dice también que interactúa con los bancos centrales y permanece abierto a la opinión de la comunidad académica nacional e internacional a través de la realización y participación en seminarios y foros de debate sobre temas centrales de la economía colombiana y mundial. Organiza reuniones periódicas con empresarios, trabajadores y Congreso de la República con el fin de conceder sus puntos de vista y explicar las decisiones y resultados de la política del banco. Y por último, dice que implementa una política de transparencia a través de la publicación y explicación de las medidas de la política monetaria tomadas por el banco. Bueno, entonces aquí no que pues les acabé de decir, era como la meta que tiene la política monetaria acerca pues, de la economía en Colombia y cómo tomar las decisiones de esta. Entonces, a continuación sigue mi compañera Marcela, ella les va a hablar sobre cómo se implementa la política monetaria en Colombia y cómo afecta la política monetaria en Colombia. ¿Cómo se implementan las políticas monetarias en Colombia? Para implementar estas políticas monetarias es importante determinar una meta de inflación a la que se desee llegar. También es importante conocer los implementos necesarios para llevar a cabo estas operaciones. En este caso, la Junta Directiva del Banco de la República ha adoptado un 3% más 1 porcentual. Para determinar esta meta, el Banco de la República genera subastas operacionales que son más conocidas como repo.
Esto quiere decir que el banco suministra liquidez a los diferentes sistemas bancarios y estos, a su vez, generan créditos a corto plazo o créditos a un día. Estas tasas de intereses y estas tasas operacionales son determinadas por la Junta Directiva del Banco de la República en reuniones realizadas una vez al mes. ¿Cómo afectan las políticas monetarias a la economía? Cuando el Banco de la República realiza modificaciones a la tasa de interés mediante operaciones repo, afecta principalmente la tasa de cambio y las expectativas que se tienen para la inflación, influyendo en 4 aspectos muy importantes que son: primero, en el costo de los créditos; segundo, en las decisiones de gastos, producción y empleo de agentes; tercero, en el precio de los activos; y finalmente, en la tasa de inflación. Este proceso lleva como nombre mecanismo de transmisión, el cual consta de verificar el crecimiento de manera positiva de la inflación. Buenas noches, mi nombre es Carolina García. A mí me corresponde hablar de por qué es importante tener una inflación baja y estable. Una inflación baja promueve el uso eficiente de los recursos productivos. La incertidumbre puede afectar negativamente la rentabilidad esperada de inversión y por lo tanto el crecimiento a largo plazo. La mayor incertidumbre implica también que los precios relativos pierden su contenido informativo sobre la escasez o sobre la abundancia relativa de bienes y factores de la economía. Esto genera una ineficaz asignación de los recursos y en consecuencia disminuye el crecimiento económico. Una inflación baja y estable es un indicador de estabilidad macroeconómica que contribuye a que las personas y las empresas tomen decisiones con más confianza. Las decisiones de hacer una fábrica o de construir una empresa, la decisión de educarse o de comprar vivienda la pueden tomar con más seguridad. Los asalariados y las personas jubiladas tienen menos mecanismos para protegerse de una alta inflación, de sus ingresos como ahorros o propiedades o inmuebles. Por esta razón, una inflación creciente significa una redistribución en contra de la población más pobre. Siempre suelen ser los más afectados. Desafortunadamente, la inflación se sale de control y termina acabando con la estabilidad económica de los países. El caso más relevante es en Zimbabue en el 2008, cuando la inflación llegó a un nivel de duplicar los precios en 24 horas. Esto acabó por completo con la capacidad adquisitiva de las personas. En Latinoamérica, también los países como Brasil, Perú, Argentina, se han visto afectados con la inflación. Actualmente, Venezuela es el país que más tiene problemas con este tema. Otro tema que me corresponde es las buenas prácticas de transparencia. Los bancos centrales son otorgados de independencia total y la transparencia es vista como un mecanismo que ofrece a la sociedad la capacidad de evaluar si el manejo es contundente a lo estipulado por la ley o a lo que estipula el gobierno. Adicional, a mayor transparencia, mayor credibilidad, con una mejor eficiencia política y contribuye al buen funcionamiento de los mercados, o sea, genera más confianza. En muchos países, incluyendo Colombia, la ley establece que los bancos centrales, sin ver afectada la independencia que manejan, porque sigue siendo pues un ente totalmente independiente, generen la rendición de cuentas al Congreso, que es caso de órgano que representa los intereses de los ciudadanos. También los bancos centrales deben presentar informes de gestión, esto con el fin de asegurar que los bancos actúen dentro de los límites estipulados. El Banco de la República, desde la Constitución del 91, cuenta con independencia técnica, administrativa y presupuestaria. En concordancia, los principios de la rendición de cuentas hacen enormes esfuerzos para ser transparente y comunicar de manera clara todos los movimientos. Movimientos tales como administración de las reservas internacionales, producción de billetes y monedas, procedimientos para el acceso a la liquidez. El Banco de la República es un ente fiscal y su rol como promotor del buen funcionamiento de los sistemas de pago del país. Los temas que se tratan en el informe son actividad económica y empleo, política monetaria y cambiaria, política fiscal, balanza de pagos, nivel y manejo de las reservas internacionales y situación financiera del Banco de la República.
De esta manera, el banco complementa la obligación constitucional y legal de presentar al Congreso de la República 2 veces al año un informe sobre su gestión, como contrapartida a la independencia del banco y con el propósito de guiar las expectativas del público con respecto al manejo de la política monetaria, lo cual contribuye a su eficiencia y reduce volatilidades innecesarias en los mercados. La información económica empleada por la autoridad monetaria es casi en su totalidad conocida por el público. El banco revela la información que el equipo técnico presenta a la Junta para toma de sus decisiones, conoce el tipo de modelos que emplea el equipo, conoce las proyecciones y el grado de incertidumbre en los pronósticos de la inflación, así como el rango de pronóstico de crecimiento económico para el año y para el trimestre inmediato no publicado. Por último, el banco informa sobre decisiones y resultados administrativos, ambientales y sociales a través de los llamados informes de sostenibilidad. Si bien la mayoría de este tipo de informes son publicados por instituciones privadas, en los bancos se considera que el concepto tiene sentido en instituciones como los bancos centrales, entidades complejas que emplean de manera intensiva recursos humanos, naturales y financieros. En consecuencia, en los informes del banco presentan los esfuerzos y los resultados en materia de uso de los recursos naturales, de protección del medio ambiente, de generación de conocimiento, de formación de capital humano y de muchos otros aspectos, más que comprendan la inmensa mayoría de las actividades del banco. Buenas noches, mi nombre es Sergio. Yo les voy a hablar primero que todo de los principales indicadores. Para hablar de este tema primero empezaré hablando del índice de precios al consumidor, el IPC, en Colombia. Las medidas de inflación básicas buscan eliminar movimientos y choques temporales en los precios. Se excluyen de este control canastas de precios que tienen comportamientos muy volátiles, como lo son los alimentos, y algunos de precios regulados, o sea, los que interviene el gobierno, como lo es los combustibles, los servicios públicos y el transporte. El índice de precios al consumidor mide el elevado costo promedio de una canasta de bienes y servicios, representativa del consumidor al final del hogar. La variación porcentual del IPC entre dos periodos de tiempo representa la inflación observada en dicho lapso. El cálculo de IPC en Colombia se hace mensualmente en el Departamento Administrativo del Nacional de Estadística, el DANE. Tasa de intervención de política monetaria del Banco de la República. El principal mecanismo de intervención de política monetaria usado por el Banco de la República para afectar la cantidad de dinero que circula en la economía consiste en modificar la tasa de interés mínima que cobra a las entidades financieras por los préstamos que les hace, o la tasa de interés máxima que paga por recibirles dinero sobrante. Estas operaciones, también conocidas como OMA, operaciones de mercado abierto, se hacen en plazos muy cortos, de 1, 7 y 14 días. Los préstamos se otorgan en sesiones denominadas subastas de expansión y los recursos sobrantes se reciben en sesiones denominadas subastas de contracción. Se denomina tasa de intervención política monetaria del Banco de la República a la tasa mínima de las subastas de expansión monetaria en un día. Política de intervención cambiaria. La estrategia de la política del Banco de la República busca mantener una tasa de inflación baja y estable, así como alcanzar niveles del producto cercanos a su valor potencial. Asimismo, la política del banco contribuyente a la preservación de la estabilidad financiera y del sistema de pagos. La flexibilidad cambiaria es considerada un elemento fundamental para el logro de estos objetivos. En primer lugar, un régimen con flexibilidad cambiaria en la tasa de cambio opera como un variable ajuste a los choques que recibe la economía, reduciendo la volatilidad de la economía, poniendo topes a los límites a los que se puede llegar a devaluar o inflar el peso o la moneda nacional.
En segundo lugar, la flexibilidad cambiaria permite utilizar de forma independiente la tasa de interés como un instrumento para acercar la inflación y el producto a sus valores deseados. Y en tercer lugar, la flexibilidad cambiaria reduce los incentivos a la toma de riesgos por parte de los agentes de la economía, lo cual es vital para mantener la estabilidad financiera del país. No obstante, el Banco de la República, como autoridad cambiaria en el país, tiene la potestad de intervenir en el mercado de divisas. Dicha intervención no limita la flexibilidad cambiaria, no pretende fijar o alcanzar algún nivel específico de la tasa de cambio y persigue objetivos compatibles con la estrategia de inflación, y específicamente el banco interviene buscando incrementar el nivel de reservas internacionales para reducir la vulnerabilidad externa y mejorar las condiciones de acceso a crédito externo. Mitigar movimientos de la tasa de cambio que no reflejen claramente el comportamiento de los fundamentales de la economía y que puedan afectar negativamente la inflación y la actividad económica del país. Y moderar desviaciones rápidas y sostenidas de la tasa de cambio respecto a su tendencia con el fin de evitar comportamientos desordenados en los mercados financieros. Para garantizar la compatibilidad de la intervención cambiaria con la estrategia inflación objetivo, las compras y ventas de las divisas son controladas por la Junta Directiva del Banco de la República en la medida que necesiten estabilizar la tasa de interés de corto plazo y el nivel que considere coherente con el cumplimiento de las metas de inflación y con la evolución del producto alrededor de su nivel potencial. Para garantizar la compatibilidad de la intervención cambiaria, la estrategia de inflación objetivo, las compras y ventas de las divisas son esterilizadas o controladas por el gobierno, en la medida necesaria para estabilizar la tasa de interés de corto plazo y el nivel que la Junta Directiva del Banco de la República considere coherente para el cumplimiento de las metas de inflación propuestas y con la evolución del producto alrededor de su precio potencial. Esto significa que la expansión o contracción monetaria generada por las compras y ventas de divisas se compensará para que la tasa de interés de corto plazo no sea parte del nivel prescrito por la Junta Directiva del Banco de la República. En la decisión de intervención que hace el banco, se tienen en cuenta sus beneficios, sus costos para el país y su efecto en los estados financieros del banco. En los últimos años, el Banco de la República ha intervenido en el mercado cambiario mediante subastas competitivas de compra diaria de divisas. Con esto entonces el banco lo que busca es como mantener un equilibrio entre las tasas de inflación que tienen pensado para determinado tiempo y el valor de los precios o el costo de la moneda como tal. Prácticamente ejerciendo ese control sobre los límites en los que puede llegar a tocar algún producto o algún mercado.